Bien. ¿Están viendo bien todos la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es lo que están proyectándose ahora ahí en la pantalla, ¿está? Nosotros estuvimos viendo la clase anterior, empezamos con algunos conceptos generales, ¿tá? Sobre qué es escribir, cuando decimos escribir, qué es lo que les viene a la mente, cuáles son los elementos que entran en juego cuando vamos a producir un texto. Recordemos que cuando decimos texto, no solamente nos referimos a un texto escrito. Cuando nosotros estamos hablando, como es el caso ahora que estoy con un contenido específico, dando explicaciones, también estoy elaborando un texto, pero ese texto es oral. Pero es un texto igualmente, es un texto que implica una planificación, es un texto que se da en un contexto determinado, que tiene un emisor específico, que va dirigido a un público específico a través de un canal, es decir, estoy reviendo todos los elementos que forman parte de lo que se conoce como un circuito de la comunicación. ¿Ah? Este circuito de la comunicación lo vamos a volver a ver aquí porque cuando hablamos de géneros discursivos, estos elementos también entran en juego y son muy importantes. ¿Ah? En la clase anterior también mencionamos de qué hablamos cuando decimos texto académico. ¿Cuál es la diferencia de un texto común? ¿Quieren que prenda el aire? ¿No? No. Sí, quedamos firmes. ¿Cuál es la diferencia de un texto común a un texto académico? La pregunta, cuando hago la pregunta, va para todos. Para Melo, va para los que están conectados, va para los que están aquí. ¿Qué es lo que lo hace ser académico? Recordemos, voy a ir a esto. Me salteo ya algunas cosas. Recordemos que yo decía recién que siempre que hablo de texto, entran en juego todos estos elementos. ¿Sí? Uno de los elementos clave es el contexto, es decir, dónde se está dando esa comunicación. Entonces, si yo especifico ya que un texto es académico, hay varios elementos que lo van a hacer así. es más formal, por ejemplo. Ahí va. Acá lo repito lo que dijo una de las compañeras y está muy bien lo que alguien dijo por ahí. ¿Quién fue? Rodolfo, Rodolfo. Perfecto, Rodolfo. Sí, es la formalidad, pero sobre todo lo que trajo ahora la compañera, que se da en un ámbito académico. El hecho de que el contexto sea académico ya transforma ese texto en académico. ¿Ah? No necesariamente y no solamente eso, porque si yo tengo un texto pegado en el pizarrón, como es aquel caso que está allí, que después se arriman a leerlo, por curiosidad, hay un texto pegado en el pizarrón para los que no lo ven, que están conectados, que es una nota, es una carta de la directora del centro. No lo hace ser académico el hecho de que esté en este espacio. ¿Es formal? Lo es. ¿Vieron? Ahí está entrando en juego otra característica. No necesariamente que sea formal lo hace académico. Ahí tenemos un tipo de texto que es formal porque su contenido lo hace así, porque a quien va dirigido también, quien lo escribe lo hace que sea formal también, pero no lo hace académico, porque tienen que entrar en juego otros elementos. Bien, eso es lo que vamos entonces a trabajar hoy. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de textos en general, y como decía recién, hay diferentes tipos de textos. Los tipos de textos también se lo conocen como, le dan a esos textos cierto género, los marca, los podemos ir encasillando según las características que tenga ese texto, va a ser el tipo de género al que pertenece. ¿Ah? Esto no es del todo nuevo. Ustedes
lo vieron en su tránsito por el liceo. Tenemos, así, hay como macrogéneros que son, por ejemplo, los textos narrativos, cuentos, novelas, historias, es decir, todo lo que tiene por detrás una historia, una trama. Hay personajes, lo que ustedes crearon en la primera clase, la actividad lúdica, eso lo podemos poner ahí en el casillerito de un texto narrativo, ¿sí? Había personajes, se daba en un momento específico, había una complicación y había una resolución. Lo hace ser narrativo. Luego tenemos como otro macrogénero, que es el texto explicativo o el texto expositivo. ¿Qué características tiene ese texto? En general, se presenta un tema, se brinda información sobre ese tema específico, hay un vocabulario más técnico, ¿sí? Puede haber descripción dentro de eso, entonces ahí estamos dentro de textos expositivos, explicativos. ¿No? Y después tengo otro género de texto, como pueden ser, por ejemplo, las cartas, como el que dábamos ahí recién el ejemplo, cartas, notas, que guarda otra característica. El tema de los géneros es un tema bastante discutido y del que muchos estudiosos no se ponen del todo de acuerdo. Entonces se habla en general de macrogéneros, porque dentro de esos macros, como los que les decía recién, podemos encontrar subgéneros. ¿Ah? Volviendo al ejemplo del narrativo, ahí nosotros podemos decir como subgénero novela, cuentos, novela histórica, microcuentos, todos esos son subgéneros que entran dentro de ese gran paraguas que es el género narrativo. ¿Tá? De estos tres macrogéneros, ¿cuál entienden ustedes que va a entrar dentro de nuestro interés ahora, que es el académico, el género discursivo académico? De los tres que mencioné recién. El explicativo, el expositivo, porque en general lo que vamos a hacer siempre en el ámbito académico es presentar un tema, ya sea resultados de una investigación, ya sea, aunque no sea resultado de una investigación, presentar sobre un tema X, pero siempre dentro de lo que es brindar información sobre algo. ¿Ah? Dentro de ese macrogénero nos vamos a situar nosotros ahora. ¿Por qué decía de que el tema este de los géneros es bastante discutido? Porque no es tan claro, no es algo que yo pueda definir, es únicamente expositivo. Yo puedo dentro de un texto narrativo tener explicación. Yo puedo tener descripción, que es otro subgénero. Lo mismo ocurre dentro del género expositivo, explicativo. Hay descripciones. ¿Ah? Entonces, es algo que es bastante como movedizo, digamos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda etiquetar a un texto y decir pertenece a este género? Un lingüista que ha trabajado bastante sobre esto es Bakhtin, un lingüista ruso, y él plantea lo siguiente, lo que ven ahí en pantalla. La voluntad discursiva de un hablante se plasma siempre en un género, el cual es producto de una praxis social específica. Vamos a traducir esto, vamos a desarmarlo a ver si se entiende bien. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Bakhtin? Para entender lo que nos plantea Bakhtin, tenemos que necesariamente recordar el circuito de la comunicación. Estos elementos que veíamos recién. ¿Ah? Es decir, Bakhtin nada más y nada menos lo que nos dice es, cuando nosotros queremos decir algo, hay una intención. Entonces no estamos entrando en el emisor. Hay un emisor que tiene un mensaje que quiere comunicar, va dirigido a alguien en especial, con una intención X, en un contexto determinado. Ese texto va a hacer referencia a algo, que es el referente. Voy a utilizar un código y
a través de un canal. Eso es lo que está diciendo Bakhtin. Cuando hay alguien, es decir, el emisor, que quiere decir algo, es decir, tiene una intención, la voluntad discursiva, la voluntad de decir algo, las ganas de decir algo, ¿ah? Se va a plasmar en un género. ¿Ah? Ejemplo, tengo una solicitud. Como emisor, mi voluntad es pedir algo. Esa solicitud la voy a elaborar en un texto. El más simple de todo, un texto oral en el que directamente pido algo. ¿Ah? Voy a la cantina y digo, por favor, ¿me podrías dar un café? Hay una voluntad, la expresé de una forma X, va dirigida a alguien y se plasmó en un tipo de texto. Esto como algo simplecito, banal. Ahora estamos hablando de géneros discursivos, es decir, estamos hablando de un texto más elaborado. ¿Ah? Entonces, supongamos que yo quiero argumentar, yo voy a solicitar algo, pero en ese texto necesariamente yo tengo que convencer a alguien de mi necesidad y para verme beneficiado de eso que necesito. Entonces, ¿qué tipo de texto voy a elaborar? Si yo tengo una idea y la tengo que defender y tengo que presentar elementos, argumentos para defender mi planteo. ¿Cómo se conoce ese tipo de texto? Argumentativo. Argumentativo. Entonces, hay una voluntad discursiva, que es pedir, que es argumentar, de alguien que la voy a plasmar en un tipo de texto. Ah, ¿querés pedir algo? ¿Me tenés que convencer de eso? Texto argumentativo. ¿Ah? Y eso es producto de una praxis social específica. ¿Qué quiere decir? Según la interacción social en la que me encuentre, va a ser el tipo de texto que tengo que elaborar. Es eso lo que está diciendo Agustín. ¿No? Pero con un nivel académico acorde a la situación. ¿No? Sigamos entonces. Teniendo en cuenta el concepto ese que veíamos recién de Bakhtin, él plantea que hay tres componentes que son básicos, que son fundamentales de todo género discursivo. Es decir, para que yo pueda decir este discurso, este género, es de tal género, yo me voy a centrar en el tema de ese texto, en la estructura que va a tener ese texto y en el estilo. Ahí ya estamos viendo entonces tres elementos clave para que yo pueda empezar a definir, a diseñar el género de un texto. ¿Ah? Contenido, tema, estructura y el estilo. Y ahí entra lo que decía hoy Rodolfo, lo de la formalidad, si lo hago más o menos formal. Yo puedo tener estilos, a eso es el estilo. Estilo formal, estilo informal. ¿Ah? Que eso también cuenta para un tipo, para un género discursivo. ¿Bien? Entonces, la elección de un género discursivo se define por la especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del tema, por la situación concreta de la comunicación discursiva y por los participantes de la comunicación. ¿Cómo se traduce esto? Lo que decías hoy tú. Recordame tu nombre. Analía. Lo que decía Analía. ¿Qué hace que un texto sea académico? Todo lo que ocurre dentro de un ámbito académico. Es eso. ¿No? Es la situación concreta en la que nos encontramos, los participantes de esa interacción, ¿ah? Es decir, quienes pertenecemos al ámbito académico, en este caso puntual de la universidad, los estudiantes de UDELAR, los docentes de UDELAR, que son los que van a elaborar los diferentes textos que surjan en este espacio. ¿Ah? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Abren micrófono y hablan. ¿Ah?
Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo vamos a identificar cuáles son los diferentes tipos de géneros? La variedad de los géneros discursivos se va a determinar entonces, reforzando lo que decía, los temas, la estructura interna, el registro utilizado, que es lo mismo que el estilo, ¿tá? Pero eso tiene que tener relativa estabilidad. Es decir, tienen que estar como en coherencia. ¿Ah? Entonces, en las situaciones formales de comunicación, esas son las comunicaciones que imponen un género académico. ¿Ah? Si yo, como veíamos recién, no necesariamente el hecho de que todo ocurra dentro de las paredes de la universidad lo va a hacer académico a todo el texto. La situación discursiva es la que también va a definir si el texto que vamos a estar elaborando es o no académico. Si yo en este mismo momento digo, vamos a hacer una pausa porque hay algo importante que les tengo que decir y no quiero olvidar, ¿tá? Y salgo del tema académico, estoy dejando, aunque siga en el mismo contexto, aunque siga en el mismo espacio, aunque los interlocutores sigamos siendo lo mismo, ¿qué cambió? Que lo va a dejar de ser académico. Donde uno de los elementos que vimos recién ya no esté en sintonía, deja de ser académico. ¿Qué va a cambiar en este caso? Que lo va a dejar de ser académico. El contexto es el mismo, los que estamos participando de la comunicación es la misma, el tema. Exacto. ¿Ah? Lo anuncio además. ¿Ah? Y digo, voy a hacer un paréntesis en lo que estoy diciendo, ¿tá? Y les recuerdo, el 11 de abril no va a haber clase porque ese día se celebra el toque. Dejó de ser académico. Estoy pasando un comunicado. Cambió el tipo de texto. ¿Ah? Entonces, ¿ven? Son los tres elementos, pero los tres funcionando de manera equilibrada. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿cuál es la tensión que se genera cuando esos tres elementos entran en juego? ¿Sí? Y que pueden aparecer en algún momento cuando se presentan estas preguntas. ¿Ah? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Y entre qué se quiere decir y cómo se escribe. Esto lo mencionábamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior. ¿Sí? Yo puedo tener muy claro lo que quiero decir, pero eso no necesariamente implica que yo sepa cómo decirlo. Y eso es lo que van a aprender aquí. Eso es lo que se aprende. El conocimiento de la lengua ustedes ya lo traen. No es un curso de aprender una lengua. No están aprendiendo una lengua extranjera. ¿Sabes? La lengua, el conocimiento de la lengua ya la tienen. Ustedes la van a profundizar. Van a profundizar en todo lo necesario para escribir académicamente, que va desde la estructura que tiene que tener un texto académico, las normas, pero también van a reforzar cosas que ustedes las aprendieron en la escuela, las trabajaron en el liceo, pero las van a seguir trabajando acá, y que ya percibí por los textos que estuve corrigiendo, que son necesarias reforzar, como reglas del tilde, uso de las comas, reglas de ortografía. Eso se sigue aprendiendo y reforzando. ¿Y de qué manera? Escribiendo y escribiendo. Porque muchas veces dicen, me ayuda muchísimo, yo me confío en Word, porque a mí Word me marca. Word no tiene toda la inteligencia suficiente. Nosotros tenemos lo que se dice en palabras homónimas, que son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, hola. Yo puedo tener hola, el saludo, que es con H, y la ola del mar, que es sin H. Word no tiene ni idea si yo en ese momento quiero escribir hola con H o sin H, porque en su registro, en su base de datos, él tiene que las dos existen, pero no tiene el conocimiento suficiente para saber en qué contexto va una y otra. ¿Sí? Por dar un ejemplo al pasar. Bien, entonces volviendo a esto. Entre qué se dice y cómo se dice, hay todo un trayecto
que es el que vamos a seguir mejorando durante este taller que vamos a ir haciendo, ¿tá? Y que no quiere decir que se van a ir con todo sabido. Eso que van a ir juntando son herramientas, y como toda herramienta, hay que saber cómo aplicarlas y seguirlas aplicando para aprender a usarlas bien. ¿Ah? Entonces, volviendo a esto de la lengua, ustedes el conocimiento de la lengua lo traen. Incluso la lengua, como dice ahí, es un sistema preexistente. ¿Ah? Y miren qué interesante lo que sigue ahora. Dice, y aunque nosotros tengamos libertad de decir lo que queramos, igual esa libertad va a estar delimitada por las condiciones a las opciones que esa lengua te da. Nosotros por algo hay reglas de ortografía, reglas de sintaxis. No podemos escribir de cualquier manera, ni decir las cosas de cualquier manera, porque si no, no nos entenderíamos. ¿Ah? Para convivir en sociedad son necesarias las reglas, son necesarias las normas. Así como nosotros tenemos para poder ordenar el tránsito los semáforos, las señales de tránsito, porque si no andaríamos cada uno como se nos canta y terminaríamos teniendo accidentes todos los días. Con la lengua pasa lo mismo. Si no existieran las reglas de ortografía y cada uno escribiera como le suena, imagínense cómo sería. No nos entenderíamos. ¿Sí? Entonces, son necesarias. Tengo sí cierta libertad de decir lo que quiero. Pero eso va a depender de lo que las normas establecidas, o en el caso el idioma español, me permitan hacer. ¿Sí? Y además, esto también está dado por lo que decíamos recién. Si yo no me ajusto a las normas y yo no redacto y elaboro un texto académico con las características que la norma me dice que tengo que hacerlo, de académico no va a tener nada. En el caso de evaluaciones de ustedes, no las van a aprobar. Si yo tengo necesidad de publicar, voy a elaborar textos impublicables porque no me ajusto a la norma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo se determinan los géneros textuales? Hay tres dimensiones, no vayamos a confundir. Hoy hablábamos de elementos que entran en juego para clasificar un texto académico. Todo esto está en EVA, ¿eh? No se preocupen porque todo esto se lo subo, ya lo tienen en EVA. Ahora después les muestro. Ahora vamos a hablar de cuáles son las dimensiones que se consideran esenciales para determinar un género textual. ¿No? Están, por supuesto, vinculadas a los temas que veíamos recién. Una de las dimensiones es la cognitiva, es decir, el conocimiento que tengo sobre el tema. Hoy hablamos del elemento tema, ahora es la dimensión cognitiva, es decir, lo que sé sobre ese tema. La dimensión social, es decir, dónde me encuentro, con quién voy a interactuar, dentro de qué espacio va a circular ese texto. La cuestión cultural, social y la dimensión lingüística, lo específico de la lengua. ¿Qué nivel de lengua voy a usar? ¿Voy a usar un lenguaje específico? Recuerden que también esto lo mencionábamos la clase anterior. Un texto puede ser formal, utilizar un lenguaje específico, pero también, según dónde vaya a circular, va a ser la especificidad de ese lenguaje. Y yo les ponía como ejemplo. Hay revistas académicas, por ejemplo, que son específicas de un área de conocimiento. ¿No? Entonces, tengo revistas del área salud, revistas del área lingüística, revistas del área de las ciencias biológicas, de las ciencias físicas. Entonces, si yo estoy escribiendo un artículo académico específico de mi área de conocimiento y va a circular únicamente en la comunidad de académicos que comparten mi conocimiento,
Eso a mí ya me está dando la pauta, y fíjense cómo se están vinculando acá los elementos que veíamos hoy, de que yo voy a poder permitirme usar un vocabulario específico porque sé que voy a ser entendida por quien lea ese artículo. Si alguien que no es de la comunidad lo lee y no lo entiende, no es problema mío como autor de ese texto, en el sentido que yo no supe llegar a ese público. Mi intención no era llegar a ese público, es llegar al público que tiene conocimiento de lo que escribí. ¿Sí? Ahora, si yo estoy escribiendo un artículo para una revista de conocimientos generales, o estoy escribiendo, me piden que elabore un texto que va a ser trabajado en el liceo sobre ese tema, volvemos a aquello de los 3 elementos. El tema va a seguir siendo el mismo. Pero ¿a qué me voy a tener que ajustar? A los interlocutores y al espacio donde ese texto va a circular. Entonces, yo voy a tener que adecuar la dimensión lingüística al espacio en el que ese texto va a circular. Si necesariamente hay un vocabulario que lo voy a tener que usar el técnico, ¿cuál va a ser la diferencia? Lo voy a tener que explicar, cosa que en el otro caso no era necesario, porque yo sé que quien lo lee conoce ese vocabulario, ya sabe. ¿Ah? Entonces, es lo que se dice, voy a bajar el nivel, voy a adecuarlo a quien me va a leer. ¿Sí? Entonces, siempre que eso lo vamos a ver después, cuando uno va a planificar un texto, dentro de las preguntas o de las cosas que uno tiene que tener claro antes de empezar a escribir es, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Se acuerdan que esto lo vimos en las preguntas? La primera es, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Voy a enseñar? ¿La intención es enseñar con ese texto? ¿La intención es dar a conocer, exponer sus resultados de una investigación? ¿La intención es cuestionar? Eso es clave. Luego, ¿dónde va a circular ese texto? ¿Quién lo va a leer? Todo eso a ustedes ya les va dando las pautas de cómo van a ir escribiendo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen nuevamente lo mismo que decía en la pantalla anterior, pero se los traigo en formato esquema, ¿ah? Para que quede más claro. Esas son las dimensiones del género discursivo. Y fíjense, ¿por qué lo de las flechitas? Porque tienen que estar en diálogo. Tiene que haber coherencia entre ellas. La dimensión social, es decir, dónde va a circular, en el ámbito social dónde va a circular, que esto está enganchado con el elemento del contexto, en vinculación con la dimensión lingüística. Es clave, fíjense, una vez que yo sé dónde va a circular mi texto, yo ya tengo que ir pensando cuál va a ser el nivel de lengua que voy a usar. La variedad, en lingüística se dice variedad. ¿Ah? Si voy a usar una variedad más o menos formal. Y la dimensión cognitiva, es decir, el conocimiento que tengo sobre el tema que voy a escribir. ¿Ah? Y acá en la dimensión cognitiva entra también todo lo que yo voy a demostrar, las lecturas que fueron necesarias a su vez hacer para llegar a escribir eso. Tiene que haber sustento teórico. Un texto académico tiene que tener sustento teórico. Yo tengo que demostrar que hubo una investigación, una lectura previa sobre qué hay sobre ese tema ya publicado, qué hay escrito. Cuando uno elabora un trabajo de investigación, la tesis, el formato, es un tipo de texto, ¿tá? Va a tener espacios como marco teórico, ¿sí? Y otro espacio que son antecedentes teóricos. No es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes teóricos y el marco teórico? Cuando uno va a investigar algo, lo primero que tiene que hacer es saber si eso ya no se investigó. Eso, claro, puede que yo no sepa sobre el tema, pero alguien capaz que ya lo investigó. Y eso no lo hace ser investigable. ¿Sí? Una investigación tiene que ser novedosa, sobre algo que aún no se sabe. ¿No? Entonces, esos son los antecedentes teóricos. Primero tengo que indagar, ¿qué hay sobre este tema? ¿Qué se ha investigado sobre esto? ¿Ah? Luego, el marco teórico es toda la dimensión cognitiva, todo lo que tengo que saber que hace a ese conocimiento teórico que voy a desarrollar. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo. Los ejemplos sirven para que se entienda mejor. ¿Ah? Voy a tomar algo de mi área. Por ejemplo, yo en este momento estoy investigando algo que se llama paisaje lingüístico. ¿Ah? Es un tema bastante nuevo para lo que son los temas teóricos. ¿No? Tiene poquito más de 20 años de estudio. Entonces, yo dije, quiero estudiar el paisaje lingüístico de la frontera Rivera-Libramento. Lo primero que tengo que hacer, que hice, ¿qué fue? ¿Hay estudios sobre esto? Hay 2, nada más. ¿Pero hay específicamente sobre lo que yo quiero investigar? No. Entonces, ok, es investigable lo que quiero investigar. Pero esos 2 trabajos son antecedentes de mi investigación, porque son estudios sobre paisaje lingüístico. ¿Ah? Pero eso ya demuestra que es novedoso lo que yo voy a investigar. ¿Cuál va a ser mi marco teórico? Todo lo vinculado a la frontera desde el punto de vista lingüístico. ¿Ah? Es decir, ¿cuál es la realidad lingüística de esta frontera? ¿Cuál es la política lingüística de esta frontera? Históricamente, ¿por qué se habla portuñol? ¿Qué estudios hay sobre eso? Todo eso va a ser el marco teórico. Contactos de lenguas, transferencias lingüísticas, comunidad lingüística, todo eso es mi marco teórico. Entonces, yo tengo que dar muestras como académica de que yo sé cuáles son todos los autores que hablan sobre eso, porque además hay clásicos, y mencionamos de qué manera, dejando constancia de eso en mi texto. ¿De qué manera? Referenciando, que es lo que van a aprender a hacer también. Según fulano, para fulano, según plantea sultano, todo eso tiene que ir quedando en el trabajo de ustedes para hacerlo académico. Es decir, no viene Juanita Pérez y dice tal cosa. ¿Y por qué? Porque sí. No, hay estudios sobre eso. ¿Cuáles son? Y eso es lo que lo hace ser académico. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Entonces, teniendo en cuenta los componentes de los que hablaba Bakhtin, las dimensiones que hacen a un género discursivo, tenemos este otro planteo, esta otra propuesta, de todos estos componentes que entran en juego para decir esto es un género discursivo, X. ¿Ah? Y van a saltar algunos de los que ya veníamos mencionando. El primero de ellos, el propósito comunicativo, que se traduce en la gran pregunta que veíamos recién. ¿Qué quiero escribir? ¿Para qué quiero escribir? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es mi objetivo? El segundo de ellos, que es la segunda pregunta que les decía que ustedes se formulan cuando vamos a escribir. ¿A quién? ¿Cuáles van a ser los participantes de esa comunicación? Y en eso entra tanto el que escribe como el que va a leer. Y no se centren siempre en que sea uno y uno, ¿verdad? Puede ser un escritor o varios, y puede ser, y siempre en general van a ser muchos lectores. Los rasgos léxico-gramaticales, es decir,
la dimensión lingüística de la que hablaba Agustín. Los modos de organización discursiva, seguimos dentro de la dimensión lingüística. ¿Cómo organizo ese texto? La estructura va a cambiar según, aunque sea académico, si estoy escribiendo un artículo, si estoy escribiendo una tesis, una monografía resultante de una investigación, van a aparecer otros elementos discursivos característicos de ese tipo de texto, ¿ah? Otras variables que entren en juego, como las que veíamos hoy, en qué soporte lo voy a hacer. Hoy en día no todo pasa por el soporte papel, es más, está desapareciendo. Hay muchísimo de electrónico y artículos que se publican solamente en formato electrónico, ¿sí? Y las condiciones en las que va a circular ese texto. Todos esos componentes entran en juego cuando voy a determinar el género discursivo de un texto. Entonces, esos textos que van a estar circulando en el ámbito académico se terminan etiquetando, se terminan organizando debajo de esta etiqueta. Son discursos científicos especializados. Por lo que veíamos recién, tiene un vocabulario específico. Cada área de conocimiento tiene su vocabulario específico. Y si yo no pertenezco a esa área de conocimiento, pueda que no tenga conocimiento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué lo hace que el discurso sea especializado y que sea científico? Porque el que lo elabora es un emisor especializado. El que lo hace es alguien que tiene conocimiento específico sobre eso que va a discursar. Y que tiene, por lo tanto, competencia para poder también comprender lo que lee, para poder luego desarrollarlo. Cuando hablamos sobre todo el marco teórico que al que tenemos que acceder cuando voy a escribir sobre un tema, si yo no tengo la comprensión lectora para poder interpretar esos textos a los que tengo que acceder, tampoco voy a poder producir. Ahí tienen las referencias de dónde salió todo lo que fuimos trabajando ahora, ¿ah? Esto último que vimos lo plantea Parodi y lo primero que habíamos visto, Bastian, ¿ah? No se preocupen que esto va a quedar colgado en él, ¿ah? Mientras pasamos a la segunda, ¿alguna duda de acá? Les doy un tiempito para que lo puedan digerir. Igual, por supuesto, esto lo van a releer, van a volver sobre eso una y otra vez. Pasemos entonces, fíjense que vamos yendo de lo macro a lo micro. Ahora vamos a ir a ¿qué es entonces un texto académico? ¿Cuál es la estructura concreta de un texto académico? Y acá va a venir una tarea después de esto, ¿no? Entonces, dicho todo lo que dijimos hasta el momento, teniendo en cuenta los elementos que vimos hasta el momento, ¿qué estructura va a tener que tener un texto académico? En general, va a tener la que vamos a compartir ahora, ¿tá? Primero, reforcemos ahí, vamos a recordar lo que decíamos hoy, ¿verdad? ¿Qué es entonces escritura académica? Son todas las producciones que se dan, que se elaboran en un ámbito o en un espacio académico. Tanto las que elaboran los alumnos, los estudiantes, como las que elaboran los docentes. Y eso se puede traducir en diferentes tipos de textos. Trabajos que les piden en el marco de unidades curriculares, exposiciones, tesis, exámenes, etc. ¿Ah? Que eso justamente es lo que ustedes van a desarrollar durante todo este semestre y que va a ser el trabajo final para aprobar CPTA. Ustedes van a elegir
una de estas exposiciones que les pidan en el marco de otra de las unidades curriculares que ustedes estén cursando, ¿ah? Ya sea yo quiero ir les van a pedir probablemente un trabajo de X unidad curricular, les van a dar el formato, les van a dar las pautas, eso lo traen al CPT y lo elaboran acá, ¿no? El contenido lo van a tener de la unidad curricular que están cursando. Esa parte yo no me voy a meter. ¿En qué parte me voy a meter? En todo lo que hace a las dimensiones que vimos recién, la lingüística sobre todo, ¿no? El texto académico entonces transmite información. ¿Y qué es lo que lo hace que pueda escribir sobre eso? Porque lo va a escribir para alguien que no tiene esa información. Eso es clave, parece ay, obvio, no, no es tan obvio. Porque cuando uno va a escribir, a veces se olvida y da por sentado que el otro va a saber lo que quiero decir. No, partan de esa base. Le estoy escribiendo a alguien que no tiene ni idea de lo que estoy escribiendo. ¿Ah? Eso no quiere decir, y entonces ¿dónde queda aquello del lenguaje científico que iba a poder usarlo? Van a seguir usando, pero el tema en general, el otro no sabe de qué van a hablar. ¿Sí? Porque muchas veces damos por sentado y decimos cosas como, por ejemplo, en la ciudad de Rivera, y están situando el contexto, ¿no? Y están dando por sentado que el que va a leer el texto es uruguayo y sabe dónde está Rivera. ¿Y si lo lee alguien que no es de acá? ¿Que no es uruguayo? Entonces, son cosas que uno se tiene que preguntar siempre. ¿Recuerdan aquello que les decía? De se lo va a leer a alguien que no sé, y si no es del área, mejor aún. ¿Ah? Otro ejemplo como esto, cuando usan siglas, ¿no? Vamos a suponer que alguien de la licenciatura en educación física dice, porque la LEFOPE, ¿qué es la LEFOPE? Para alguien que no es de la LEFOPE. Porque en el CENUR noreste, y lo lee alguien del área no importa, de alguien de acá que no tiene idea, hay tanta gente acá que no sabe que tenemos Udelar en la ciudad, y le ponen CENUR. ¿Qué es CENUR? Esas cosas son las que digo, que no den por sentadas, ¿sí? Pero todo eso se va a ir aprendiendo a medida que lo vayan desarrollando. Entonces, hay elementos del texto que ya nos van dando información antes de que lo leamos. Antes de que empecemos a desarrollar el texto mismo, el formato del texto, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de lo que está pegado en el pizarrón, ¿ah? Que les decía recién para los que están conectados, es una carta. ¿Ah? Si yo no me arrimo a verlo, ¿ustedes hubieran dicho que es una carta? Los que están sentados acá. Sí. ¿Por qué? El formato tiene una estructura típica de carta. Aunque yo no alcance a ver, hay algo que está escrito a la derecha arriba. Después a la izquierda hay 3 rengloncitos. Después vienen párrafos y abajo hay una cosa con una firma. ¿Formato de qué? De carta. Yo ya sé que arriba a la derecha, fecha y lugar. Que a la izquierda, a quién va dirigido. Luego, de qué trata y al final, quién firma. Eso es información de paratextual. ¿Ah? Según el tipo de texto, es el formato que le voy a dar. El texto académico tiene eso. Aunque yo ya no me acerque de hecho al texto y lo empiece a leer, si yo ya veo que tiene una estructura en la que aparece algo central, más grande el tamaño de letra, que está arriba de todo. Luego un textito más cortito. Después 4 o 5 palabras que aparecen abajo de ese textito más cortito y después empiezan párrafos y párrafos y párrafos. Eso es un tipo de texto que es el científico. El título, el textito cortito, el resumen, que en general es una de las exigencias del texto académico. Esas 4 o 5 palabras es lo que se conoce como palabras clave, que después vamos a ver qué son, y luego empieza el texto. Es un formato específico. El diseño del texto ya me lo dice, ¿no? Entonces,
Estos son los elementos paratextuales que tiene en general todo texto académico. Si yo tengo en formato papel, más información paratextual aún tengo. Si yo tengo la posibilidad de ver un libro, su tapa, su contratapa, eso ya me da más información aún. Pero como decía, gran parte de eso se ha perdido en las publicaciones electrónicas, ¿no? Igualmente hay muchos libros que del formato papel fueron digitalizados. Se los escaneó, se los subió a la web. Siguen conservando una tapa, siguen conservando una contratapa. ¿Ah? Y aunque no, igualmente, los digitalizados también se les hace una solapa, se les hace una tapa, se le pone una imagen. Es decir, estos elementos van a seguir estando presentes. ¿Ah? Un título, tapa, contratapa, un prólogo, un epílogo. El índice es otra cosa clave. El índice en general es para textos más extensos y que van a tener, por supuesto, por lo tanto, capítulos. Si se trata de un artículo más pequeño, capítulos no, puede tener subtítulos, apartados, eso sí, pero no amerita un índice, ¿tá? Y puede tener incluso una dedicatoria. ¿Ah? Y ahí entonces nos empezamos a acercar al tipo de texto académico que ustedes mencionaban, ¿no? Que es el expositivo. ¿Tá? ¿Qué objetivo tiene el texto expositivo? Ustedes ya lo mencionaron. Yo quiero dar a conocer un tema, ayudar a comprender sobre un tema, dar información que el receptor no tiene. Por eso viene a buscar ese tipo de texto. ¿Tá? Y por lo tanto esa información tiene que ser clara, tiene que ser accesible o asequible, como dice ahí, es un sinónimo, ¿tá? Para el destinatario del texto. Y ahí viene aquello que decíamos en la primera clase y que está bueno recordarlo y reforzarlo. ¿Qué es lo que lo hace difícil a un texto escrito a diferencia de la oralidad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Que la comunicación es diferida. ¿Se acuerdan lo que es eso, que es diferido? No tengo a mi interlocutor ahí enfrente en el momento. Esa es la facilidad, que entran cosas como las expresiones, el tono de voz, las pausas que voy haciendo. Todo eso hace que yo pueda, las caras que ustedes me van poniendo, si están mirándome, si no me están mirando, si hacen un gesto de que están acompañando, si no sacan la cara del celular, si están en la pantalla, todo eso a mí me va dando información. ¿Sí? Pero cuando escribo no tengo al lector enfrente para saber si bosteza cuando lee, para saber si tiene que ir a cada rato al diccionario porque no entiende lo que está leyendo, si tiene que parar y releer varias veces el párrafo, si tiene que pedirle a alguien, ¿podés ayudarme? Porque la verdad no estoy entendiendo. No tiene la posibilidad de preguntarle al autor del texto. Que en la oralidad, sí. Como es ahora en clase, yo hago pausa y digo, ¿va quedando claro? ¿Se entiende? Esa posibilidad no existe. Por eso es más difícil, mucho más difícil, cuando escribo que cuando tengo la posibilidad de hablarlo y de tener al interlocutor presente. ¿Tá? Lo diferido de la comunicación. Entonces, esta es la estructura de un artículo. El título, que en general, muchas veces te dicen, ¿ustedes empezarían por el título en un artículo académico? No necesariamente. Algunos lo necesitan porque como que ya me va delineando, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Pero muchas veces ocurre que termino el texto y le cambio el título. Porque la verdad me doy cuenta que el título no está muy acorde a lo que yo terminé escribiendo. ¿Ah? Y eso pasa también con el resumen. El resumen en general es lo último que se escribe. ¿Ah? A veces, cuando uno va a presentar trabajos en ámbitos académicos, ponencias, lo que nos piden es justamente el resumen. ¿Sí? A veces el resumen lo armo específicamente con esa intención de enviarlo para dar a conocer mis trabajos. Pero muchas veces, si yo tengo resumen,
es porque voy a presentar algo que ya escribí, que ya investigué, entonces el resumen es lo último que había escrito. ¿Sí? Que después incluso vamos a ver toda una clase solo para ver cómo se arma un resumen, un abstract académico. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que lo hace difícil un resumen? Que tiene una extensión determinada, en general es entre 150 y 250 máximo de palabras, y yo ahí tengo que condensar todo lo que va a estar desarrollado en el artículo. Entonces, en general, ¿qué tiene que tener mi resumen? El objetivo de ese texto, por qué se escribe, si es resultado de una investigación, qué metodología utilicé y cuáles fueron los resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno está justamente haciendo el trabajo de hacer un relevamiento bibliográfico sobre lo que a mí me interesa para escribir, ¿qué se lee? El resumen. Y el resumen tiene que ser lo suficientemente conciso, claro y con toda la información necesaria ahí. Claro, después yo quiero saber cómo se llevó a cabo esa investigación, cuáles fueron todos los resultados, pero eso es lo que además atrapa al lector. Y es como el marketing de mi texto. Es lo que me lo va a hacer que lo pueda vender bien. ¿Ah? Por supuesto, después del título, necesariamente, ¿quién escribió ese texto? ¿Quién o quiénes? ¿Ah? En ese orden que van apareciendo ahí, el abstracto, el resumen, las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ponmelo, los que están conectados. No, por acá están como Duda. no se dan cuenta. Una compañera dice que serían como conectores. No sé, a ver vos qué podés decirnos de eso. No son conectores. Las palabras clave, el nombre ya lo dice, son clave, son las que van a delinear el tema. En general son entre 3 y 5. También eso está pautado, no es todas las que se me cantan. 3 y 5 palabras clave. ¿Ah? ¿Cuál es la función? Las palabras clave tienen una función, que es lo que cuando ustedes van a buscar sobre un tema, ustedes ponen en el buscador palabras clave. Es eso, cuando según las palabras que ustedes ponen en el buscador, son todos los artículos que les va a traer la web. ¿Ah? Entonces, vuelvo al ejemplo concreto de mi trabajo. ¿Cuáles serían las palabras clave de mi investigación? Paisaje lingüístico, frontera, contacto lingüístico. Con esas tres, yo ya sé que mi trabajo salta en una búsqueda. ¿Ah? Le puedo agregar algo más. Le pongo el nombre de las ciudades específicamente. Frontera, Uruguay-Brasil. O no de los países, de las ciudades. Frontera, Rivera, Libramento. Con eso salta enseguida mi trabajo. La función de las palabras clave es esa. ¿Tá? Y que el lector ya sepa, con el resumen, a veces no va ni al resumen, palabras clave. Las palabras clave están dentro de lo que va buscando, ahí se le resume. ¿Ah? Luego tiene que venir la introducción, que ahí puede generar como confusión. Ay, no es lo mismo la introducción que el resumen. No. En el resumen yo voy a poner resultados. Bueno, o si no es resultado porque no es una investigación, conclusiones a las que llegué, cómo cerró el artículo. En la introducción no. En la introducción voy a presentar y desarrollar el tema. ¿Sí? También, también. Sí, exacto. ¿Ah? No sé si se escuchó para los que están conectados. Otra compañera preguntaba si la introducción también, al igual que el resumen, se podía escribir después. También, sí. Es algo que una vez que termine el trabajo, puedo desarrollar la introducción. ¿Ah? Tiene que tener, bueno, después, obvio, lo que se conoce como el cuerpo de todo mi texto, donde voy a desarrollar todo el tema. Tiene que haber un cierre, tiene que haber conclusiones, ¿no?
y necesariamente todas las referencias bibliográficas. Y fíjense, capaz que ustedes han visto también en lugar de referencias bibliográficas, bibliografía. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Capaz que alguien la sabe. Dale. Bibliografía, tal vez, es lo que saco específico de un autor o Ajá. capaz de un texto. Y capaz que referencia bibliográfica es cuando yo anoto. Va por ahí, va por ahí. Referencia bibliográfica es todo lo que cité en mi trabajo. Todo lo que de hecho yo usé y quedó constancia en mi trabajo, ya sea que hice cita textual, ya sea que parafraseé, lo mencioné, según Foucault, y tengo que decir el año, y menciono el concepto clave de Foucault, pero no lo copio y pego a alguna cita textual, eso ya es una referencia. Yo hablé de un autor. Ese autor tiene que estar al final de mi trabajo, de mis referencias bibliográficas. La bibliografía es más amplia. La bibliografía es, yo lo leí y esto me sirvió para mi trabajo, pero no es tan puntual, no lo voy a nombrar al autor, pero me ayudó. Entonces, eso es bibliografía. Hay trabajos que piden bibliografía y referencias. Hay otros que solamente las referencias. En general, referencias. ¿Tá? Lo que de hecho yo cité, mencioné, dejé constancia en mi trabajo que lo leí para escribir eso. ¿Tá? He ahí la diferencia. Entonces, ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El título, hay cosas que ustedes re que te lo saben, ¿verdad? El título es lo primero. Algunos pueden incluso tener subtítulos. Un título y un subtítulo. ¿Ah? El título también es clave, al igual que las palabras claves. Más, muchas veces las palabras clave pueden formar parte de mi título. O sacar que el título tenga ya muchas de mis palabras clave. ¿Ah? Porque muchas veces los buscadores también van al título o porque yo, lector, me guío por el título. ¿Ah? Hay consejos que se dan, que no sean muy largos. Los títulos, y acá ya les paso un dato desde el punto de vista de ortografía, no llevan punto final. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué no le pongo un punto al título? Porque no está la idea terminada. Eso abre mi trabajo. Entonces, ¿cómo le voy a poner un punto final? El punto, ¿cuál es la función del punto desde el punto de vista ortográfico? Es decir, acá terminó una idea. Le puse el final. Por eso los títulos no pueden llevar punto. Porque ahí no hay final ninguno. Está introduciendo todo lo que voy a desarrollar. ¿Ah? Entiéndase títulos y subtítulos luego, ¿no? No llevan puntos. ¿Ah? Los títulos pueden tener estas características. Pueden ser descriptivos, describir, ¿verdad? Pueden ser informativos, ¿ah? Yo qué sé, nuevo descubrimiento en torno a la cura del cáncer. Ya estoy dando ahí una información, ¿no? O puedo poner... Ahí ya te está describiendo. Sí, ahora que salimos en toda la prensa, por ejemplo, tenemos para divertirnos. Tenemos descriptivos, informativos, en formato de pregunta. El título descriptivo ya hace referencia al contenido, sin ofrecer los resultados. ¿Ah? Sí. Sí, Puede ser el también. Sí, perfectamente. Sí. ¿Ah? El título informativo ya puede comunicar el resultado principal de una investigación. ¿Tá? Y ahí lo que les decía recién, en general se aconseja que sean cortos. ¿Ah? Se aconseja. Podemos encontrar títulos largos en algunos casos. ¿Ah? ¿Qué características tiene que tener
el autor, cómo se escribe. Tengo que señalar el título académico, a eso se refiere. ¿Tá? Si es licenciado, magíster, doctor, postdoctorado, ¿tá? Porque eso ya da información clave. Ah, el que escribe sabe sobre la cuestión, ¿no? Y la referencia institucional. ¿A quién se adscribe? ¿Tá? Si pertenece a la UDELAR, si pertenece al Consejo de Formación Docente, si pertenece a otra universidad X del mundo, ¿tá? Eso también tiene que estar. Porque además es responsabilidad. Quienes pertenecemos a una institución, tenemos responsabilidad sobre esa institución. Y en el momento que publicamos algo con el nombre de esa institución, además de que eso sea un respaldo, nosotros tenemos que también responder al nivel. ¿Sí? En el caso de que sea más de un autor, que sean coautorías, en general puede haber dos cosas. Si el nivel de importancia es el mismo, es decir, escribieron a la par, se hace por alfabéticamente, orden alfabético. Otras veces se hace por la responsabilidad que tuvo en ese trabajo, en ese artículo que escribió. ¿Ah? Vamos a suponer, muchas veces son, yo qué sé, artículos que fueron publicados por el docente y sus estudiantes. El nivel de responsabilidad del docente es mayor. Entonces, aunque su apellido sea ST, como es mi caso, va a ir primero y luego el de los estudiantes. Sí. Un especialista a que da un texto también. Y ahí eso, viste que dice, es una decisión acordada. Si entre ellos acuerdan que, bueno, el especialista fue invitado. Sí, claro, ahí va. Es decir, ¿Mm? Coautor. Sí, sí, sí. Ahí se queda. Si hay autor y coautores, ya se está diciendo que el autor es el que tiene más responsabilidad. ¿No? El resumen, lo que decíamos hoy. ¿No? El objetivo principal del resumen es que identifica el objetivo de ese texto. ¿Tá? Si es el resultado de una investigación, ya se pone ahí cuál fue la metodología, cuáles fueron los resultados y las conclusiones de ese estudio. ¿Tá? Fíjense las características además que tiene que tener. El resumen tiene que poder sustituir el texto total, es decir, entonces ¿para qué me leo todo el texto si el resumen lo sustituye? No, lo sustituye en cuanto la información está condensada ahí. ¿Ah? Yo tengo que poder ya saber todo lo que se va a desarrollar allí leyendo el resumen. ¿Ah? Se mencionan los puntos clave, los puntos esenciales. ¿Ah? Va a estar estructurado en las mismas secciones que el artículo, es decir, si se trata del resultado de una investigación, en la investigación yo primero presento los objetivos, con pregunta de investigación, objetivos, dónde se va a desarrollar, qué metodología utilicé para investigar y a qué conclusiones llegué. Así va a ser presentado en el texto, entonces así tiene que estar en el resumen, en ese orden. ¿Ah? En el resumen no van citas, no se mencionan autores, eso no puede estar en un resumen, eso es error. ¿Ah? Y tampoco se usan abreviaturas, tampoco. Ni abreviaturas y siglas se evitan. ¿Por qué? Porque, lo que decíamos hoy, si yo lo estoy mencionando por primera vez, yo tengo que explicitar qué quiere decir esa abreviatura y esa sigla. Y si lo tengo que explicitar, ya estoy usando más palabras, y yo tengo palabras acotadas para el resumen. ¿Sí? Salvo que realmente sea una sigla clave, ahí no tengo otra que usar. ¿Tá? No lleva abreviaturas ni siglas. Ni siglas. Evitarlas, ¿verdad? Pero las abreviaturas sí, necesariamente tú tenés como evitarlas. Pero las siglas, como te decía hoy, quizás la sigla es necesaria. ¿Ah? Porque
el término, el tema en cuestión que voy a desarrollar, gira todo en torno a una sigla. Pero quizás yo ya lo pongo en el título. ¿Ah? O si no, no tengo opción, bueno, ahí la tengo que desarrollar. ¿Ah? Las palabras clave, ya algo se los dije hoy, ¿verdad? Son un conjunto, ¿vieron? Yo les decía a 5, algunos aceptan más, pero en general es hasta 5. ¿Ah? Y cuando digo palabras clave, pueden ser, se consideran como una palabra sola cuando yo tengo sintagmas. ¿Qué son sintagmas? Que son palabras formadas por más de una palabra, como es, por ejemplo, mi tema de investigación. Paisaje lingüístico se considera como una palabra, porque es un sintagma que funciona junto. ¿Ah? Entonces, eso no se cuenta, se cuenta como uno. ¿No? Y eso es lo que se usa, como les decía, en los buscadores, en los índices o las bases de datos, que les permite a ustedes buscar rápido los temas de interés. ¿Ah? La introducción es la primera parte del artículo. Lo primero que va a aparecer ya cuando empiezo a desarrollar el texto, ¿verdad? Y es como la carta de presentación. ¿No? Tampoco puede ser demasiado largo. En esa introducción tengo que fundamentar la razón del estudio. Explicarle al lector por qué estoy escribiendo sobre eso. ¿Por qué, si se trata de una investigación, inicié esa investigación? ¿Y qué aporte voy a hacer a la comunidad académica con esa investigación? Eso es lo que tiene que estar en la introducción. ¿Ah? También ahí va a aparecer, si es una investigación, cuál fue mi hipótesis, cuál es la metodología, por qué se eligió esa metodología, ¿ah? Y desarrollar el problema y cómo se intentó resolver. Y luego viene todo lo que es el cuerpo mismo del texto. ¿Tá? Y después nos vamos a centrar en esto. Cómo se elaboran los párrafos, qué se entiende por párrafo, que es una de las cosas también muy difíciles de entender, ¿verdad? ¿Cuándo sé que termina un párrafo y cuándo tengo que empezar otro? Terminado el cuerpo, tiene que haber una conclusión o discusión. En general, en las conclusiones yo voy a retomar todo lo mencionado a lo largo del texto. ¿Ah? Voy a decir cuáles son los resultados de ese estudio, qué aspectos nuevos van a surgir. Si es una investigación que además abre nuevas preguntas, ahí en la conclusión también lo puedo mencionar. ¿Ah? Y todo lo que yo afirme en esas conclusiones tiene que estar sustentado por lo que fui desarrollando a lo largo del trabajo. A veces en la conclusión retomo lo que venía haciendo, según lo señalado, en función de lo expuesto. Después vamos a ver incluso todas estas frasecitas y fórmulas que ya existen, que están buenas tenerlas, y que después uno ya como que se las aprende y las va aplicando. ¿Tá? Entonces, ahora les toca a ustedes trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? Voy al EVA y les muestro. Porque está muy lindo todo esto en teoría, pero ahora yo tengo que reconocer. Sí, ese mismo. Si entraron al EVA ya lo... Ahí. ¿Está? Bien. Si algunos todavía no entraron al EVA, esta es la presentación. ¿Está? Ya tienen ahí todo lo que trabajamos en la primera Yo clase. no pude entrar a la página. ¿No pudiste entrar al EVA? ¿Tenés el No, link? porque dice que yo no me puedo matricular yo. Capaz que después tú lo podés Me ayudar. matriculé en una que está mal porque es 2020.
Ah, ¿no pudiste tampoco? Así, desde la semana pasada estoy intentando. ¿Viniste a Hawái? Solo de tu pelo lo pueden hacer. ¿Por? Pero la veeduría de Cerro Largo no lo puede hacer. Ah, Rodolfo, ¿sos tú que está con ese problema? Bueno, viste que en la... Sí, igual después lo hablamos, igual yo después te escribo, pero en la grilla que mandamos, ahí están los EVA. Yo ahora después te escribo un mail y te llega eso, ¿está? Ya te escribo un mail, ¿está? Yandy, ¿sabés gracias, que hay una gracias. estudiante acá que también está con el problema, que ella entró al EVA del curso 2020 y ahora no logra desinscribirse de ese e inscribirse al 2025? Y le dijeron que solo en la veeduría de CUSEL le pueden arreglar eso. Le digo que se contacte contigo, le paso tu mail. No tiene nada que ver con la veeduría, que ella se comunique conmigo, debe haber un error. Está. Porque o sea, ella lo que tiene que ver es con SGAE, con todo lo que es inscripción a cursos para que figures en el acta, pero lo que tiene que ver con EVA no tiene nada que ver veeduría. Ella está Sí, ahí. Tal. sí, sí. No, habría que mirar, capaz que le conviene ir a hablar con Gabriel en la Sí, UAI. yo le dije, sí. ¿Tú hablaste con Gabriel? No, conozco, había otro representante. Sebastián. No me quedan. No, entonces no fuiste a UAE, porque en la UAE son dos muchachos. Fuiste a Bedeli, ¿a dónde? Ahora ven, ¿está? Ahora ves. Ahora yo te ayudo. Bien, entonces, aquí en el EVA tienen lo que trabajamos la primera clase, ¿tá? Que es escribir, tienen la presentación, tienen este artículo, y acá para que vayan subiendo la actividad lúdica que trabajamos en la primera clase, ¿tá? Es importante que la suban, ¿tá? Esta no va a llevar una nota, pero esto a mí me sirve muchísimo de diagnóstico, ¿tá? Para saber cómo viene el tema escritura, ¿tá? ¿Qué más? Ahora ves, ahora te ayudo, ¿tá? Cuando se sienten a trabajar yo voy no ayudándolos cuando estén trancados. La clase de hoy, acá ya tienen la presentación que trabajamos de géneros discursivos, la presentación de estructura de un texto académico y el ejercicio que van a hacer ahora para el que van a necesitar el texto que tienen aquí, ¿tá? Entro al ejercicio. Acá lo tienen, ¿tá? Lo descargan, yo lo tengo descargado. No debería. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. En el texto que tienen ahí, en el EVA, es este. Gustavo Slaffer, el 9, y su artículo, cómo escribir un artículo científico, ¿no? Es un artículo científico sobre cómo escribir un artículo científico, ¿tá? Entonces, ahí él va a desarrollar todo lo que vimos ahora, ¿tá? ¿Qué tienen que hacer? Van a hacer una búsqueda en la web, que ahora les voy a mostrar dos repositorios, que ya les queda para toda búsqueda académica que necesiten hacer, ¿no? Van a buscar en la web un artículo académico que tenga la estructura que él desarrolla en su artículo, ¿no? Una vez que lo elijan, corroborando las partes que tiene que tener, las van a marcar en el texto, ¿no? Si trabajan con un PDF, la opción de marcado la tienen, ¿ah? Ustedes seguro ya lo han hecho. Entonces ahí van marcando, por ejemplo, lo voy a hacer acá, ¿no? Van a este lapicito y ahí marcan, separan arriba lo que quieren marcar y este otro lápiz les permite resaltar. Eso es lo que tienen que hacer, ¿está? Entonces, primero, búsqueda de un artículo científico, de un artículo académico. Una vez que lo tengan, corroborar si tiene todas las partes que Slaffer desarrolla en su texto. O sea, lo primero que van a hacer es abrir el texto de Slaffer y leer, ¿tá? Que de paso refuerzan lo que trabajamos acá, ¿tá? Una vez que lo hacen,
con el texto que eligieron, van a ir marcando el título, el resumen, las palabras clave, la introducción, todo lo que Laffer mencione en su texto. ¿Ah? Siguiente. Terminada esa parte, van a elegir un párrafo, que puede ser la introducción o la conclusión. ¿Y qué van a hacer? Van a transformar la voz autoral. ¿Qué es eso? Cuando uno escribe un artículo académico, puede elegir hacerlo en primera persona, es decir, asumir realmente lo que dice, o puede escribirlo en tercera persona, que es lo que se conoce también como el modo impersonal. Se dice, se conoce, es sabido que, ¿ah? Y no, en este trabajo investigo, desarrollo, elijo escribirlo en primera persona. Entonces, van a elegir o la introducción o las conclusiones, ver en qué voz autoral está escrito, si en primera persona o si impersonal, y lo van a cambiar. ¿Se entiende? Si está en impersonal, van a hacer como lo que lo escribe en primera persona. Si está en primera persona, lo transforman a impersonal. ¿Entendido? Y acá abajo les pongo 2 links de espacios donde pueden ir a buscar artículos académicos. El segundo, archiconocido, que es el Google académico, Google académico, no el Google común. ¿Ah? Académico. ¿Cuál es la diferencia? Que les va a llevar necesariamente artículos académicos. ¿Ah? Y ahí escriben lo que buscan. ¿Ah? Artículos sobre X. Si ustedes ya tienen un autor, más fácil aún. Si ustedes tienen un título, están buscando un artículo en particular, ahí ya le ponen un título, autor y le salta. O acá, ¿qué es lo que van a poner? Palabras clave. Vamos a suponer, yo ya que tengo que trabajar con un artículo académico, voy a buscar un artículo que me sirva para tal unidad curricular. Pongan las palabras clave y ya van y trabajan con un artículo que les sirva. Ese es uno. El otro, Colibrí. Colibrí es un repositorio de la Universidad de la República. Ahí ya los lleva a las diferentes comunidades que tienen y de donde pueden sacar material. ¿Está? ¿Dudas sobre la tarea? Dejo de compartir un poquito. ¿Está? Así que van al EVA. En el EVA ya tienen el artículo. Estoy pensando cómo podemos hacer, Rodolfo. Escribime ahí tu mail en el chat y yo te mando ya el artículo por mail. Al menos ya podés empezar a leer el artículo. No, Yo acabo de mandar el link para que ya, ingrese. ya entré, Ah, genial. ya entré, ya pude entrar. ¿Ya pudiste entrar? Perfecto. ¿Está? Me voy a matricular a ver si me quedó bien. Está. Genial. Los demás que están conectados, Bruna, Juliana, Maite, Juan Pablo, Luana, ¿tienen dudas, Ana Karina? ¿Pudieron entrar a Leva? Sí, yo pude entrar a Leva lo más bien. Sí, todo bien. Perfecto, ¿está? Entonces ya pueden ponerse a trabajar. Ah, y tienen, por supuesto, el espacio. A partir de ahora, sí, esta tarea ya lleva nota. ¿Ah? Es decir, sí. Una consulta, perdón, ¿esta tarea es individual o puede ser en grupo? Bien, la tarea, eso iba a decir ahora, la pueden hacer en grupo, ¿está? Y hasta, yo diría que 2 está bueno, porque es algo que no les lleva mucho, ¿está? Y la pueden hacer en grupo, entonces si ahí yo que se quedara impar, Yandy quiere alguno de 3, está, no hay problema, ¿está? Y bueno, tienen todo ahí, cualquier duda, yo voy a seguir conectada, escriben por el chat, ¿está? Y ahora voy a auxiliar acá a los que están presenciales, ¿sí? Perfecto, gracias. Virginia, Genial, Pablo. Sí, Rodolfo. me fui a,